Y en Chimaltenango, más de una docena de personas estuvieron a punto de morir tras consumir alimentos contaminados. El Hospital Nacional de Chimaltenango atendió a al menos 15 personas con síntomas de intoxicación, igualmente en Zacatepeques. Son más de 50 casos similares. Todos los pacientes aseguran haber consumido queso o tomado leche con cereales. Todos fueron atendidos en un lapso de 72 horas, dijeron médicos. Prácticamente en estas últimas 72 horas sí se han incrementado los casos de intoxicación alimenticia, donde el paciente viene y nos ha dicho que ha comido quesos y cremas en su casa, pero no da referencia dónde son prácticamente elaborados estos lácteos. Prácticamente son lácteos caseros que se encuentran en cualquier lugar y uno los adquiere, pero ahorita sí el Ministerio de Epidemiología ha mandado un boletín informativo donde tenemos que tener mucha precaución y cuidar las medidas higiénicas del caso. ¿Cuántos casos se han visto? Se han visto más de 15 casos, doctor. Sí, se han incrementado los casos. Ayer en la tarde vimos 4 y en la noche vinieron otros 3 casos, y sí recomendaron que era por haber ingerido alimentos con leche y queso. ¿En Zacatepeques también se han dado casos? Sí, doctor. en Zacatepeques se ha incrementado, hubieron más de 50 casos, según estaba escuchando yo en los medios informativos, de casos de intoxicación por quesos y crema. Y a continuación le presentamos un caso que definitivamente ha llamado la atención. Nos referimos a la localización de una lancha durante un allanamiento en la zona 11 capitalina. Esta lancha fue robada en enero pasado en un predio ubicado en la zona 5 capitalina. Meses después, agentes de la Policía Nacional Civil la ubicaron en este parqueo, ubicado en la zona 11. La información en algún momento es insólita para cuando nosotros hablamos que es una lancha la que se ha robado de un predio de la zona 5 y aparece en otro predio en la zona 11 capitalina, específicamente en un parqueo. El dueño del predio no contaba con alguna medida de seguridad, lo que facilitó que los delincuentes se las ingeniaran para robar la lancha, la cual ofrecían a través de redes sociales. Según su dueño, esta lancha tiene un valor de 75,000 quetzales, pero era ofrecida a través de redes sociales por 40,000. Se logró determinar de que esta lancha rápida se encontraba en un parqueo de la zona 11 y que estaba a la venta, incluso se presume que haya sido ofrecida por redes sociales por menos de 40,000 quetzales. Hoy la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público, han realizado este allanamiento. En este caso es la División de Información Policial de la Subdirección General de Investigación Criminal, junto a la Fiscalía del Ministerio Público, que han llevado a cabo este allanamiento donde se ha recuperado. Luego de que el dueño del vehículo acuático presentara la denuncia, iniciaron las investigaciones a través de las cuales se logró la localización del mismo. Este quedó en manos de las autoridades. La pregunta es, ¿cómo los delincuentes lograron robar esta lancha sin que el dueño se percatara? Por este caso, aún no se reportan capturas. De esas cosas que parecen insólitas, que no tienen explicación en este país. Pero cambiamos de tema, ya que en noviembre iniciará el juicio contra la exjefa de la FESI de Quetzaltenango, Virginia La Parra, por abuso de autoridad. El juzgado séptimo penal se aceptó la petición de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público que la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Quetzaltenango, Virginia La Parra, enfrenta un juicio por el delito de abuso de autoridad. Según la investigación de dicha Fiscalía, La Parra presentó denuncias falsas ante la Junta de Disciplina Judicial y la Supervisión de Tribunales en contra del juez de mayor riesgo de Quetzaltenango, Lester Castellanos. Este 12 de agosto se celebró la audiencia del ofrecimiento de prueba. El juez de la carpeta judicial resolvió qué pruebas serán diligenciadas en el juicio que enfrentará la procesada. Además, se anunció que la inocencia o culpabilidad de la jefa de FESI de Quetzaltenango se discutirá en el Tribunal Octavo Penal a través de la modalidad unipersonal. La demanda de hisopados que se han realizado evidencia la desescalada de la quinta ola de COVID-19 en Guatemala. Hace algunas semanas, decenas de personas realizaban largas filas en los distintos laboratorios y centros de salud para realizarse una prueba rápida que les indicara si habían contraído COVID-19. Los casos se dispararon y los contagios iban en aumento.
El comportamiento de la enfermedad fue calificado como la denominada quinta ola. Actualmente el panorama ha cambiado. Son pocas las personas que asisten a los laboratorios y son menos los que tienen alguna complicación, según el epidemiólogo del área de salud Guatemala Central, quien afirma que en este momento se está viviendo la última parte de la desescalada de la quinta ola. Verificamos el historial de la evolución de la pandemia desde el 2019 a la fecha. En cada oleada pues se inicia con un incremento en el número de casos, llega a una meseta y luego empieza a disminuir, y actualmente pues en esta quinta oleada estamos precisamente en el momento en que los casos empiezan a disminuir. Y esto pues obviamente va a disminuir la demanda de todos los centros de hisopados. Esto se puede deber a diferentes causas. Pónganle que, bueno, en un momento mucha gente se ve contagiada, especialmente por el tipo de variantes que son bastante contagiosas y se propaga rápidamente. Pero llega un momento en que muchas de las personas que pudieran enfermarse, que no estén vacunadas o que tengan alguna otra situación inmunológica, se terminan, como nosotros decimos, se terminan los susceptibles. Entonces, obviamente la cantidad de personas que puedan empezar a presentar síntomas o que necesiten, aunque no es necesario una prueba de control porque se las piden en sus trabajos, etcétera, empieza a disminuir la demanda. Es una enfermedad bastante aguda que no tarda más de 8 días su evolución en casos leves. Entonces esto hace que muchas personas se enfermen juntas al mismo tiempo, pero que después la cantidad de personas que puedan sentirse enfermas o que sean contactos va disminuyendo. Y esto hace que obviamente la demanda en los puestos de hisopados vaya así disminuyendo. Esperemos que eso continúe. Pero si, por ejemplo, se llegara a presentar una nueva oleada, vamos a tener otra vez el incremento en un par de semanas, luego llega una meseta máxima más o menos al mes del inicio de esta oleada y posteriormente empieza la desescalada. El entrevistado aseguró que una sexta ola podría llegar únicamente si se registran nuevas variantes de la enfermedad, las cuales propicien nuevos y rápidos contagios, o bien si las personas se descuidan y no respetan las normas de seguridad sanitaria. Más noticias nacionales. El Congreso de la República aún no envía al Ejecutivo los decretos recientemente aprobados para su sanción o veto presidencial. Esta semana el Congreso de la República aprobó una serie de decretos, 3 de estos enviados por el organismo ejecutivo. Estas leyes se refieren a la aprobación de incentivos fiscales para la movilidad eléctrica, la otra sobre la ampliación al subsidio del diésel y la ley que incrementa la cantidad de beneficiarios de la tarifa social. También fue aprobada la iniciativa de ley que crea el delito de la ciberdelincuencia, que busca proteger la integridad de las personas y sobre todo de los menores de edad, quienes han sido víctimas de acoso a través de medios cibernéticos. Todos los decretos aún se encuentran en manos del Congreso de la República, pues no han sido enviadas a la Secretaría Presidencial para el análisis que realiza el presidente Alejandro Yamatei para emitir su sanción o veto. Una vez sea recibida en el Ejecutivo, el presidente cuenta con 8 días hábiles para emitir su dictamen y la ley sea promulgada y publicada en el Diario Oficial. La Comisión de Derechos Humanos se reunirá la próxima semana para continuar con el proceso de transición de la PDH. El próximo martes, diputados de la Comisión de Derechos Humanos continuarán la reunión para conocer detalles sobre los informes presentados por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esto sobre la ejecución presupuestaria de la institución previo a la toma de posesión del PDH electo, José Alejandro Córdoba. De acuerdo con información de congresistas, existen algunas dudas sobre el manejo de los recursos financieros de la institución a cargo de Jordán Rodas, además de algunas contrataciones bajo el reglón 011 realizadas durante el último semestre. Otro de los temas a cuestionar por parte de congresistas es sobre el manejo de las donaciones internacionales que ha recibido la Procuraduría durante estos 5 años bajo la administración de Rodas. Con este proceso buscan garantizar una transición previo al 20 de agosto, fecha en que tomará posesión del cargo José Alejandro Córdoba como Procurador de los Derechos Humanos. Continuamos con más información y ahora estamos a tan solo unos días de vivir la fiesta de Jocotenango, pero precisamente esta comunidad en Zacatepeques está lista para recibir con júbilo las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción. Conozca esta peculiar historia a continuación.
La feria de Jocotenango tuvo su origen en la antigua Guatemala allá por el año 1541, cuando la idea principal era la comercialización de ganado y aves de corral. La Virgen de la Asunción fue declarada por los españoles como patrona de la ciudad de Santiago Jocotenango. A raíz del terremoto de 1773, la ciudad se trasladó al valle que en aquel entonces se denominaba de la Virgen de la Asunción. En el lugar donde todo comenzó, existe una peculiar historia en donde se dice que la iglesia en casi 500 años nunca fue terminada de construir, ya que le robaron el material. En esa época todavía Jocotenango y Antigua pertenecían a lo que era la corona española. Entonces se traspapelaron y se cruzaron las cartas. Entonces iba la carta solicitando el material para terminar la construcción del templo y venía la orden de España para trasladar Santiago de Guatemala hacia la nueva ciudad de Guatemala. Jocotenango fue fundado en 1542 por Pedro de Alvarado y según cuenta la historia, el lugar que se encuentra a mis espaldas es donde permaneció la Virgen de la Asunción para su veneración por los entonces pobladores del Valle del Rejón. A continuación le presentamos esta peculiar historia. Estamos ubicados en la primera iglesia del municipio de Jocotenango, el primer lugar donde fue venerada la Virgen de la Asunción. En Jocotenango, el día 15 de agosto podemos degustar de un delicioso pepián y la tradicional chicha de feria, puesto que por nuestros antepasados ha sido una tradición degustar de esos platillos y bebidas típicas. En Jocotenango habitaban los utatecas y los cachiqueles y los quechí, que eran los constructores de lo que era la ciudad de Santiago de los Caballeros. Y como podemos observar en la fachada de nuestro templo parroquial, al centro se observa a la Virgen de la Asunción. A un costado podemos observar al dulce nombre de Jesús, que era el niño de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado fue el fundador de Jocotenango. Del lado sur podemos observar a Santiago. Y él está del lado sur porque del lado sur se encuentra lo que es la ciudad de la antigua Guatemala. Abajo podemos observar a Santo Domingo y San Francisco, puesto que Jocotenango desde sus inicios estaba bajo el resguardo de la Orden Dominica. Y pues por último podemos observar a San Pedro y a San Pablo, que son los padres de la iglesia. Según la carta a los romanos del apóstol San Pablo, el pago del pecado es la muerte y la Virgen María es pura, no había pecado, no podía morir. Por ello fue llevada a la mansión celestial por ángeles enviados por el Creador. La altarería guatemalteca le presenta con sus manos extendidas, viendo al cielo y querubines bajo sus pies. Jocoteca de corazón. Para que usted nos cuente cómo recuerda usted la feria cuando era pequeña. Antes se vivía, era como más alegre, toda la vida es seguro estar acá. Me acuerdo que antes estaba el mentado pulpo, que todo el mundo quería subir, ¿verdad? Pero ahora como Jocotenango ya se está volviendo tan pequeño, ya casi no vienen muchos juegos, ¿verdad? Pero sí, antes era más divertido que ahora. ¿Cuál es la invitación a las personas que luego de 2 años de pandemia se va a volver a vivir la fiesta aquí? Bueno, que vengan a disfrutar un poco, ya que ya pasaron 2 años de pandemia que no pudimos estar acá en Jocotenango, pero ahora los invito nuevamente a que vengan a disfrutar de los churros, de un atolito de elote y que vengan a disfrutar en familia. Los recuerdos, risas, deliciosa comida y diversión en familia es parte de lo que se espera tanto en la capital como en Jocotenango en honor a la patrona, la Virgen de la Asunción, con la edición de Carlos Lineker, Alejandro Esquite. Y con un lluvioso viernes, pues se inicia de esta manera las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, tanto aquí en la ciudad capital como en Jocotenango, Zacatepeques. Compañeros, algo muy especial y tan guatemalteco que además para los capitalinos nos permitirá tener un puente de descanso un poquito más largo. Decía don Carlos Bailón, un oyente de Radio Sonora, que la feria es un lugar para ver y ser visto. Así que los que quieran ser vistos, los que quieran ver, vayan a la feria de Jocotenango, tanto allá en Antigua Guatemala como aquí en la avenida Simeón Cañas Nancy, en donde el folclor, la tradición, la comida y todo lo que tenemos los guatemaltecos sale a luz y además lo podemos apreciar, consumir y disfrutar. Juegos, convivencias, todo lo bonito que pueden ir a compartir en familia en la feria de Jocotenango es algo de lo nuestro, así que hay que disfrutarlo al máximo. Así que este fin de semana también a disfrutarlo con muchísima precaución. Recuerden que los accidentes de tránsito
están a la orden del día. Sí, hay que tenerlo. Pero tenía una pregunta para Alejandro. ¿Qué prefiere, los elotes locos o las garnachas? Yo preferiría personalmente las garnachas y no soy precisamente de subirme a los juegos mecánicos porque debo de confesar que sí tengo un poco de miedo. ¿Ustedes se animan o no se animan? Pero un buen tiro al blanco, ¿qué tal? Eso sí. No tengo muy buena puntería, pero bueno. Bueno, me pues, imagino que ustedes allá en casa sí. Ojalá que todo el mundo disfrute de esta Feria de la Virgen de la Asunción, que tengan un excelente fin de semana y que pues nuestra patrona bendiga también a la ciudad capital en estos momentos tan importantes. Regresa a la feria, así que pues los que puedan disfrútenla este prolongado fin de semana. Así es. Muy buenas noches y entonces nos vemos hasta el domingo, ahora en un nuevo horario, Luis. Es cierto, el domingo estaremos a las 10 de la noche, así que como de lunes a viernes, el domingo también los esperamos a las 10 de la noche. Alejandro, muchas gracias. No, gracias a ustedes y pues desde ya la invitación, como bien mencionaban ustedes, a todos los guatemaltecos que aprovechen a disfrutar siempre con mucha precaución. Recuerde el distanciamiento social y aproveche a gozar estas fiestas que son únicas y que pues ya las extrañábamos, creo. Felices fiestas de la Virgen de la Asunción para todos. Gracias, Alejandro. Nancy.